Y en el día de hoy, hablando de que es el mes del pastor, el tema de hoy precisamente es yo soy el buen pastor. Eso lo dijo Cristo. Y quería tocar este tema, hermano, precisamente porque es el mes del pastor. A través de muchas iglesias, los hermanos celebran este día y el pastor es de alguna forma agasajado con palabras, con cariño, con dádivas o con un estrellón de mano fuerte. De diferentes formas y maneras se expresa el cariño a nosotros, los pastores, y estoy yo muy agradecido de la iglesia, ustedes, por su cariño que me han demostrado hace tantos y tantos años, aguantándome si fuese aceptable ese término. En el día de hoy quiero compartir las palabras de Jesús, cuando Él dijo, yo soy el buen pastor. Y detrás de este tema, yo soy el buen pastor, hay algo bien interesante que espero que usted lo asimile de la forma que yo lo asimilé al haber estudiado este mensaje para el día de hoy. Quiero por favor que me acompañen en la lectura de Juan capítulo 10, leyendo los versículos del 11 al 18. Por supuesto, como siempre, lo tengo en la pantalla en este momento. Y dice de la siguiente manera en el nombre de nuestro Señor Jesús. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Oremos. Padre mío, una vez más, ante tu santa y divina presencia, te pido que nos hables a nuestros corazones, a nuestras mentes. Enséñanos de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Hermanos amados, quiero compartir con ustedes en particular el hecho de las palabras de Jesús, cuando Él dijo, yo soy el pastor, yo soy el buen pastor. Pero esa no fue la única vez que Cristo Jesús habló del yo soy. En otra oportunidad y en muchas otras oportunidades, Cristo Jesús también mencionó el yo soy. Quiero compartir con ustedes el hecho que en otras oportunidades, especialmente en el libro de Juan, Cristo Jesús mencionó yo soy el pan. En otra oportunidad dijo yo soy la luz, yo soy la puerta. Yo soy la vid, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él dijo también, yo soy el agua, yo soy el alfa y la omega. Él mencionó diferentes yo soy a través de las Escrituras. Pero lo interesante de esto en particular es que cuando Jesús dijo yo soy, en esta oportunidad, Él agregó, yo soy el pastor de las ovejas.
Ahora, hermanos, quiero que tomen en consideración de que Jesús nunca fue pastor. Él nunca fue pastor de ovejas. Nunca se le dio pastoreando ovejas. No fue ovejero. Ni siquiera trabajó con ovejas. Lo más cercano a la profesión de Jesús fue un carpintero. Fue un predicador itinerante. Fue un hombre que caminó en diferentes partes de allá de la tierra de Palestina, predicando el Evangelio después de haber cumplido los 30 años y después de haberse bautizado. Antes también hablaba de la palabra de Dios, incluso cuando era niño. No se sabe que él era pastor, pero en esta oportunidad Cristo Jesús dijo: yo soy el pastor de las ovejas. Se lo estaba diciendo a un público que sabía perfectamente lo que él estaba diciendo. No era algo extraño para aquellos judíos el escuchar la palabra pastor, porque ellos vivían entre pastores. Ellos vivían entre personas que trabajaban con ovejas. Y no solamente vivían entre personas, sino que el concepto de ovejas estaba extremadamente claro en sus mentes, porque Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés y muchos otros más, incluyendo a David, el rey David, fueron pastores de ovejas. Así que el término pastor era extremadamente normal para ellos. Y por supuesto, vemos también que los mismos ángeles fueron a visitar los pastores en Belén cuando Cristo Jesús nació. Así que, hermanos, todos los patriarcas habían sido pastores de ovejas. Cuando Cristo Jesús dijo: yo soy el pastor de las ovejas, ellos entendían perfectamente bien, porque conocían el Antiguo Testamento. Incluso en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 47, versículo 3, la palabra del Señor dice: y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos. Así nosotros, como también nuestros padres. Así que, hermanos, enfatizo de que Cristo Jesús, al decir yo soy el pastor, estaba asimilando algo extremadamente común para aquellos judíos. Incluso el concepto, como lo había dicho, de que Jehová Dios era el pastor, estaba impregnado a través de todo el Antiguo Testamento. Ellos, cuando escuchaban la palabra pastor, asimilaban a Dios, al Padre Celestial, a Jehová de los ejércitos, como un pastor. ¿Por qué estoy haciendo este preámbulo ante ustedes? Porque quiero que entiendan que lo que dijo Jesús les llamó muchísimo la atención. No fue algo extremadamente simple ni pasajero, sino que fue algo que los dejó perplejos. Los dejó, como en otras palabras lo he dicho en otras oportunidades, incluso con la boca abierta, cuando él dijo: yo soy el pastor. Porque cada vez que se escuchaba la palabra pastor, ellos tenían que asimilar los padres de la fe, los patriarcas de la fe, o asimilar a Jehová de los ejércitos. Abraham, Isaac y todos los demás que fueron pastores, incluyendo a David, o asimilar a Jehová Dios como pastor. Incluso uno de los versículos más conocidos de las Escrituras, no solamente para nosotros, sino para ellos, para los judíos, era el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada
me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ellos conocían este pasaje, se lo sabían de memoria, como nosotros también lo sabemos de memoria. Lo entendían a más profundidad que nosotros mismos. Incluso el pueblo judío se asimilaban ellos mismos como las ovejas, como parte del redil de Dios. En Salmo 95, versículo 7 dice, porque Él, refiriéndose a nuestro Padre Dios, a Jehová de los ejércitos, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Así que, hermanos, quiero enfatizar, y valga la redundancia, de que cuando ellos escucharon decir a Cristo Jesús, yo soy el pastor, ¿a qué se refería Jesús? La palabra del Señor también lo dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Este concepto lo tenían los judíos, de que Jehová Dios era el pastor, el que cuidaba el rebaño, el que llevaba a las ovejitas en sus brazos y el que las acercaba a su seno, a su pecho, para cuidarlas, para darles calor y para pastorearlas suavemente a las más jóvenes y recién paridas o a los que estaban adoloridas. Ahora, hermanos, quiero que consideren esto. De repente, Jesús, al decir estas palabras, se aplica el nombre de Dios. Sé que cuando estábamos cantando aquí, utilizábamos el nombre de Jesús en el hebreo, Yahshua, Yahshua. Pero el nombre de Dios también era Yahweh, el que le dijo Dios a Moisés. Así que tanto el nombre de Dios, cuando le dio el nombre a Moisés, de que mi nombre es Yahweh, el nombre de Jesús también es Yahshua. Los dos implican el yo soy. Y cuando Jesús dice estas palabras ante los judíos y menciona las palabras yo soy, estaba nada más y nada menos que mencionando el nombre de Dios. Por eso que quiero que tomen en cuenta lo importante de las palabras de Jesús cuando Él dijo yo soy. Jesús se identificó en ese momento ante los judíos como el gran yo soy. ¿Qué habrán pensado aquellas personas cuando escucharon al hijo del carpintero, al que había nacido, según ellos, de una mujer cuestionable, porque ni siquiera conocían si ese era el hijo de José? Eso lo cuestionaban ellos. De que venía de una ciudad también donde nada bueno podía venir de esa zona. Y de repente él dice, yo soy, mencionando el nombre de Dios, identificándose él como el gran yo soy. Porque al conocer la palabra de Dios, los judíos sabían perfectamente el Antiguo Testamento. Y conocían que Ezequiel 34 y otros comenzaban diciendo, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco. Dice Jehová el Señor, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Yo vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil.
Hermanos, el concepto de que Jehová Dios era el buen pastor y el misericordioso pastor estaba impregnado en la cultura judía. Incluso cuando Moisés se enfrenta a la gloria de Dios, Moisés le dice a Dios: quiero ver tu gloria. ¿Y qué fue lo que le respondió Dios a Moisés? No verás mi gloria, te mostraré parte de mí. ¿Y qué fue las palabras que repitió Jehová cuando pasó tapándole el rostro a Moisés, escondiéndolo detrás de una roca, porque lo que pedía Moisés era demasiado grande? Pedía ver la gloria de Dios. Es como si Dios le hubiera dicho: no te imaginas lo que estás pidiendo, no sabes lo que estás pidiéndome. Y cuando él pasó, tomó a Moisés, lo escondió detrás de una roca, lo tapó con una mano y comenzó a mencionar el nombre de Dios. Y decía: Jehová misericordioso, misericordioso y grande en misericordia. Uno de los atributos de Dios implica de que Dios es todo bueno, todo amor y todo misericordioso. Ellos tenían el concepto de que Jehová era y es bueno, misericordioso, amoroso y bueno en su totalidad, pues es uno de sus atributos. Y de repente, de la noche a la mañana, viene este hombre y dice: yo soy el buen pastor. ¿Qué habrán pensado? ¿Qué habrán imaginado ellos al escuchar de este hombre que al poco tiempo lo iban a crucificar? Precisamente por todo lo que él había dicho. Se habrán recordado de los pasajes bíblicos. Se habrán recordado del pasaje donde decía: yo soy el pastor de las ovejas. A ustedes nada les faltará. Las llevo a delicados pastos. Yo las hago descansar. Son ovejas de mi prado. Las llevo en mis brazos. No las dejo desamparadas. Yo las fortalezco y sano sus heridas. Habrán podido asimilar a este hombre, Cristo Jesús, como verdaderamente el Jehová de los ejércitos. Porque la atribución que se estaba tomando Jesús era demasiado grande para ellos. No obstante, no era una atribución falsa. Estaban viendo a Dios frente a ellos. Por eso que él menciona de que él va detrás de la herida, detrás de la descarriada, detrás de la desamparada. La toma en sus brazos, la pone en sus hombros y la vuelve al redil. Como aquel cántico que dice que deja las 99 y va a buscar aquella que se había perdido. Y después que la encuentra, dice que la pone en sus brazos y la lleva junto a las demás. Alguien mencionó que aquella ovejita siempre se escapaba y era la ovejita negra del redil. Y aquella ovejita se podía perder completamente por el hecho de que se escapaba siempre. Y en el amor de aquel pastor, él toma su pierna y la quiebra. Y no lo hace porque es malvado,
¿A cuántos de nosotros Dios nos ha quebrado una pierna? ¿Cuántos de nosotros nos ha mantenido cerca de Él? A lo mejor con algún problema físico. O a lo mejor algún problema emocional. Y nos ha quebrado una pierna. Yo he sido uno de ellos, sí. Y muchas veces uno se encuentra como Pablo, cuando le ha dicho, Señor, quítame ese mal, quítame ese aguijón. Y Dios le ha dicho, no. Bástate de mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y normalmente yo no me siento tan emocionado cuando predico, hermanos, pero como que esto tocó personalmente mi persona. Por eso la palabra del Señor dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Dios va detrás de nosotros. Dios va detrás tuyo. No importa si te arrancas cerca o lejos. Él va a ir detrás. Él no te va a dejar tranquilo. Él va a tener que atravesar cualquier circunstancia para llegar a tu condición, donde estás, y regresarte al redil. Porque si tú eres una oveja de Dios, Dios no te va a dejar tranquilo. Te va a perseguir hasta que regreses al redil. Cueste lo que cueste. Si Él tiene que sufrir, Él va a sufrir. Si Él tiene que morir en una cruz, Él va a morir en esa cruz por lograr alcanzarte a ti. Y si Él tiene que quebrarte una patita, lo va a hacer para que no te pierdas, para que te tenga Él cerca de Él en su redil. Él va tras la que se perdió. Él va tras la que se perdió, tras la que se extravió o la que se descarrió incluso. Y va tras la que se apartó de Dios. Por eso tenemos esa gran parábola de aquel padre que simboliza el Padre Celestial. Lo cual su hijo le dijo, papá, estoy cansado de ti. Estoy cansado de tu casa. Dame lo que me pertenece y me voy de aquí. Quiero probar maldad. Quiero probar pecado. Quiero envolverme en el fango. Y el papá no le dijo que no. Y el papá le dio a él lo que quería, su herencia. Esta es una demostración de cómo es Dios contigo y conmigo. Podemos decirle, Señor, ¿por qué me dejas ir? Porque Él no te considera una computadora programable, ni te considera un robot que se maneja a control remoto. Tú tienes voluntad propia y tú tienes un libre albedrío condicionado para ir a donde quieras
Y todo te es permitible, pero no todo te conviene, dice la Biblia. Y aquel muchacho se fue para poder cumplir sus deseos, no espirituales, sino carnales. Sabemos perfectamente en dónde se envolvió. Y sin embargo, cuando se encontró en el fango, cuando el dinero se le había ido, la felicidad, el gozo habían desaparecido, cuando estaba con los puercos, deseando comer lo que ellos comían, se acordó de que era hijo de Dios. Dios permite que tú te encuentres en esa condición porque Él no te va a detener. Pero algo Dios va a hacer. Va a estar siempre saliendo de casa y mirando hacia el horizonte para ver si regresas. Porque si te ve de lejos, Él va a correr a ti para identificarte de nuevo como su hijo, porque nunca dejaste de ser su hijo. Nunca. La palabra dice de que él corrió donde su hijo y lo abrazó, y cuando el hijo le quería decir, papá, perdóname, ni siquiera alcanzó a terminar la frase. Y su papá le dijo, no, hijo, tú eres mi hijo, traigan el becerro más gordo, pónganle un anillo en su dedo, traigan una capa y tápenlo porque mi hijo estaba perdido y ha sido encontrado. ¿Estás tú perdido? ¿Necesitas ser encontrado? ¿Necesitas que Dios corra hacia donde estás tú? Él lo hace. Él corre hasta la cruz si es necesario. Y así sucedió. La palabra del Señor dice, todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando aquel joven corría hacia el pecado, con su alforja llena de dinero seguramente, el camino de él era un camino equivocado. Por eso la palabra de Dios dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde caminas? ¿O hacia dónde corres? ¿Hacia la muerte? La palabra del Señor dice que Cristo Jesús dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y dice la palabra de Dios, y pongo mi vida por las ovejas. Cristo Jesús te dice, yo soy el pastor de las ovejas. Se lo dijo a los judíos en ese tiempo, pero nos lo dice a nosotros. Las ovejas son mías propias. Tú perteneces a Jesús. La palabra de Cristo dice, mi vida doy por las ovejas, no huyo cuando viene el lobo, no dejo que el lobo las arrebate, no dejo que el lobo las disperse y no dejo que ninguno o ninguna de ellas se pierda. ¿Sabe por qué? Porque Cristo Jesús tiene un cometido y un propósito, no con el mundo necesariamente, ni siquiera con esta iglesia necesariamente, sino contigo de forma personal. Contigo de forma personal, con nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido.
Él tiene un propósito contigo. Y la palabra del Señor dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Si tú, hermanos, amigo, te sientes perdido, Él te está buscando en este momento. Os digo, dice la palabra de Dios, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, por uno que se arrepiente, el que estaba lejos, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. La palabra del Señor nos dice que estando allá en el cielo, ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. La palabra del Señor nos hace una pregunta en el día de hoy. ¿Estás con las 99 o estás con aquella ovejita que saltarina y que se movilizaba de un lado para otro y termina cayendo en un aprisco y esperando que la rescaten? ¿Dónde estás ante Dios? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu mente? A lo mejor tu papá, tu mamá, tu abuela era cristiana evangélica. A lo mejor un amigo, un pariente. Pero lo importante es cómo estás tú con Dios. Por eso que mientras los hermanos tocan y se canta algún último cántico, piensa en esto. Cristo te dice, yo soy el buen pastor. Y si tengo que quebrarte una patita para que no te arranques más, lo voy a hacer. Prefiero tenerte vivo, viva, con una patita quebrada, antes que con todas ellas en buenas condiciones y corriendo por allá en una vida perdida que te va a traer muerte y muerte eterna. Vamos a ponernos de pie. Amado Dios, ante tu presencia estamos. Nos has hablado sin duda alguna. Nos has hablado, Señor, a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra condición presente, Señor. Acércanos a ti. Acércanos a ti, Señor, más y más. Para ser aquella ovejita que no se anda escapando, sino que se mantiene junto a ti, en el redil de los tuyos. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús.